Muy buenas tardes, buenas noches, buen día, queridos amigos. Estoy haciendo un video en relación con un aspecto importantísimo del Apocalipsis y tiene que ver con el materialismo, porque esa es la gran lucha del alma entre la espiritualidad y el materialismo. Y vamos a ver, y se van a dar cuenta ustedes, que materialismo no solamente se refiere a consumo de bienes o acumulación de bienes o ir a comprar al mall mucho, sino que también vamos a darnos cuenta que hay otros enfoques mucho más amplios del materialismo que están referidos con la postura, con las creencias, con nuestros pensamientos sobre cómo funciona este mundo. Y dentro de eso, porque vamos a partir con un par de parábolas, la interpretación que se le ha dado a estas parábolas. Esta conferencia que vamos a ver ahora, que yo la voy a leer íntegramente porque le restaría parte de la riqueza si hiciera como un resumen o una explicación mía. Porque es tan rica la conferencia que yo prefiero entregarla íntegramente. Materialismo también tiene que ver con el enfoque de las cosas. ¿Por qué se malinterpretan estas parábolas? Por los eruditos, por los pastores, por los sacerdotes. Porque son materialistas, tienen una visión materialista del mundo. Por eso no pillan la interpretación correcta. Y a través del conocimiento esotérico, de la ciencia espiritual, de la antroposofía, que Rudolf Steiner pudo entrar a desenvolver, por así decirlo, todo esto que estaba oculto para mostrarlo. Y ahora yo les voy a compartir eso a ustedes. Partamos entonces. El libro se llama Impulsos Originales para la Ciencia del Espíritu, conferencia 19, cómo llegamos al cristianismo a través de la ciencia del espíritu, y es del 27 de abril de 1907. Dice: hoy quisiera añadir algunas cosas a nuestras diversas discusiones científico-espirituales sobre el cristianismo. Primero, consideraremos la interpretación y explicación de las parábolas cristianas. Luego quisiera mencionar brevemente el Apocalipsis, del que también hablé en las conferencias públicas. La primera parábola que quiero considerar es la del mayordomo poco confiable. Como saben, esta parábola es un misterio para muchos. Analicémosla, al menos en la medida en que la consideramos hoy. La presentaré en su traducción literaria y luego lo consideraremos en términos esotéricos. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. También dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, del cual oyó quejas de que desperdiciaba sus bienes. Así que lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo sobre ti? Rinde cuenta de tu administración, ya que ya no puedes ser mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré ahora que el Señor me quita la administración? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Sé qué hacer para que cuando me hayan despedido como mayordomo, me acepten en sus casas. Y llamó a los deudores de su señor, uno a uno, y le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él respondió: 100 medidas de aceite. Así que le dijo: siéntate enseguida, toma tu cuenta y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Así que le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y el Señor alabó al mayordomo mentiroso porque actuó con previsión. Y dijo: los hijos de esta era
muestran más previsión en su propia generación que los hijos de la luz. Esta parábola ha sido un gran enigma para muchas personas y con razón. Antes de profundizar en ella, consideremos que parábolas como esta se han explicado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Hemos sabido de personas que afirman que existe un profundo significado tras una parábola así. Muchos han intentado encontrar explicaciones según sus propias ideas. Es evidente que si alguien explica estas parábolas según sus propias ideas, el resultado será inteligente si el individuo en cuestión es inteligente, y poco inteligente si no lo es. Si alguien aporta sus propias ideas, por supuesto no hay garantía de que su interpretación sea correcta. La situación es completamente diferente desde el punto de vista científico espiritual. Lo que nos importa es explicar estas parábolas como se hacía en los misterios cristianos originales. Que comprendamos el profundo significado que encierran y de dónde surgieron. Tales misterios cristianos existían, y me he referido a ellos en varias ocasiones. Dije que Pablo salió a hablar del cristianismo y que fundó la escuela esotérica cristiana bajo Dionisio en Atenas. Explicaremos las parábolas tal como se explicaban en aquel entonces. No hablaremos de nuestras propias ideas, sino de cosas que realmente podemos conocer. Los maestros de esas escuelas cristianas se basaron en lo que habían recibido del mismo Jesucristo. Especialmente hoy en día, este tipo de parábolas han sufrido mucho debido a que el pensamiento de la gente, e incluso el de los teólogos, es generalmente materialista. Para demostrar lo que realmente es posible en este sentido, permítanme leerles algo sobre esta parábola de un pequeño libro publicado como parte de una serie. El autor es considerado uno de los representantes más destacados del enfoque Hammack. Fue nombrado profesor asociado en la Universidad de Jena y hace unos días catedrático de estudios del Nuevo Testamento. Estas son, por lo tanto, las ideas presentadas por un profesor universitario. Además, su sabiduría está al alcance de todos, ya que el libro cuesta solo unos centavos. La mejor manera de difundir ideas como estas es presentarlas en libros económicos de este tipo. Todo indica que el asunto es más importante de lo que generalmente se cree, pues así es como el pensamiento materialista de los teólogos llega a los corazones y las mentes de las personas. La forma de explicar tal parábola es más o menos así. Lo que la gente dice sobre el significado más profundo de estas parábolas no es nada especial, es algo que simplemente no existe tras ellas. Necesitamos volver a nuestra forma de pensar original infantil. Es como si Cristo simplemente pretendiera contar una historia ingeniosamente compuesta. Lo que dijo en la historia es de tan poca importancia que concuerda plenamente con el pensamiento moderno, donde las cosas no pueden reducirse lo suficiente como para reducirlas al nivel de lo más común y corriente. Sus palabras exactas son: tomemos la parábola del mayordomo infiel, pues a menudo causa problemas. La abordaremos por separado hasta las palabras
el Señor elogió al mayordomo infiel porque actuó con previsión. La razón por la que omitimos el resto de los versículos quedará clara más adelante. Una cosa es cierta, ya no pueden usarse todos para la interpretación, pues abordan ideas completamente diferentes. Si volvemos a tomar la parábola como tal, lo único que pretende decir es que el mayordomo sabía que habría una rendición de cuentas seguida de un despido. Por lo tanto, consideró qué podría hacer en esta situación y de inmediato tomó la única decisión que se le ocurrió. Esa fue una manera inteligente de actuar. Incluso su señor, a quien había engañado, tuvo que admitirlo. Ahora, lo que se pretendía decir a los contemporáneos de Jesús: ustedes también saben y creen que Dios les pedirá cuentas un día. Sean inteligentes, por lo tanto, y prepárense para estos. Al menos sean inteligentes en cuanto al si pretende decir la parábola. En este caso, a Jesús no le importaba la bondad ni el anhelo de los corazones humanos. Predomina un tono duro e irónico. Nada de bienaventurados los que soportan el dolor, bienaventurados los de corazón puro. En cambio tenemos, si no van a escucharlo todo, al menos sean tan inteligentes como ese mayordomo infiel. Hay un matiz de agudeza en esta parábola y por eso tenemos una elección de imagen tan extraña. Jesús no consideró necesario añadir que no podemos prepararnos para el juicio de Dios cometiendo más villanías como lo hizo el mayordomo. Como ven, el propio Weinel comparó al Señor de la historia con Dios. Las tres últimas líneas muestran claramente que la parábola podría relacionarse con esto, pues el autor dice que Dios podría algún día pedir cuentas al alma. Por lo tanto, seguramente debería estar la frase al menos sé bueno. Pero si luego leemos lo que el Señor le dice al mayordomo poco confiable, usando las palabras al menos debería ser tan inteligente como un mayordomo tan poco confiable, significa que no hemos entendido la parábola. Tales ideas se presentan en libros populares hoy en día y se inculcan en las mentes de los jóvenes estudiantes. Lo peor no es el materialismo que explica el mundo exterior en términos materialistas, sino el materialismo de quienes no desean profundizar en la teología. Es el materialismo que causa el otro, el materialismo científico. Aquí el materialismo penetra profundamente en las almas humanas y entonces uno no puede evitar interpretar los hechos de la ciencia moderna de una manera materialista. Tendremos que aprender de nuevo a comprender las cosas del espíritu. Y esto solo puede suceder mediante el enfoque donde sea verdaderamente posible explicar la Biblia y otros documentos religiosos. Llegamos a comprender esta parábola si profundizamos en su significado. Algo que hay que considerar desde el principio es que aparece en el Evangelio de Lucas y no en los demás. ¿Qué significa que solo aparezca en el Evangelio de Lucas?
significa mucho. Si estudias los evangelios, por ejemplo, los de Marcos y Lucas, y los comparas, descubrirás que cada uno tiene un tono particular. En la conferencia de ayer mencioné que se trataba de obras canónicas procedentes de diferentes centros de iniciación. Lucas se remonta a la iniciación que experimentaron los esenios y los terapeutas. Por lo tanto, tiene un componente médico que busca restablecer el equilibrio entre las personas, superar sus diferencias y hacer realidad la igualdad ante el mundo espiritual. El Evangelio de Lucas a menudo parece un evangelio para personas oprimidas y agobiadas. Les ayudará a enderezarse, pues son iguales ante el mundo espiritual. Es necesario considerar esto y entonces encontraremos la nota básica, el estado de ánimo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En épocas anteriores se afirmaba que los distintos evangelios diferían incluso en su tono. Detengámonos en esto un momento. Aquí debemos considerar una cualidad fundamental del cristianismo, que recordarán de conferencias anteriores. Saben que a menudo les recordaba las palabras: quien no desprecia a su esposa, hijo, madre y hermano, no puede ser mi discípulo. Saben que estas palabras se refieren a un gran avance en la evolución de la raza humana. Se refieren al hecho de que en tiempos pasados existía un amor en el mundo basado en lazos de sangre. Sin embargo, este amor tuvo que desaparecer en cuanto se rompieron los lazos de sangre. En tiempos pasados, los parientes consanguíneos amaban a sus parientes consanguíneos. Cristo enseñó el amor que será tal que un ser humano amará a otro, independientemente de su parentesco consanguíneo. Este vínculo de hermandad significará que las personas serán iguales, no en el sentido externo más amplio, sino en lo que el cristianismo enseña como igualdad en los mundos del espíritu. La llegada de Cristo trajo así un cambio decisivo en la evolución humana sobre la tierra. Impulsó a la humanidad a progresar hacia un vínculo grande de hermandad que abarca al mundo entero. Cristo Jesús hizo posible que los seres humanos sean guiados por el poder que emana de sus palabras, guiados hacia ese amor que todo lo abarca, al que llamamos vínculo de hermandad. Los evangelios nos dan la fuerza y el poder que necesitamos para establecer este vínculo. Esto es algo que debemos comprender con claridad. Viéndolo así, percibimos la gran profundidad de una palabra que encontramos en los evangelios de muchas maneras, una palabra que siempre se refiere a la antigua ley, la ley perteneciente a los primeros tiempos descritos en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que ni el punto sobre la i ni nada más debía ir en contra de esta ley, sino que él puso algo completamente nuevo en su lugar, algo que aún no se ha hecho realidad. Puso la actitud libre y amorosa que las personas tienen entre sí, en lugar de las cosas que hoy se rigen por la ley. Las leyes regulan la forma
en que las personas conviven y lo que una persona debe hacer por otra. Sin embargo, llegará un momento en que cada individuo sabrá con una intuición inmediata qué debe hacer por su hermano humano y qué debe dar a él. Consideremos ahora la parábola desde la perspectiva del cristianismo. Si la tomamos en serio, captaremos su profundo significado y comprenderemos que el hombre rico puede compararse con el regente divino de este mundo. La analogía existe: hombre rico y regente divino del mundo. Pero, ¿cómo? Planteando la pregunta así, uno fácilmente podría preguntarse por qué el mayordomo era indigno de confianza. Generalmente se asume que es porque permitió que la gente depositara 80 medidas en lugar de 100, y así sucesivamente. La gente piensa que el mayordomo era indigno de confianza porque depositó algo para la gente que no se ajustaba a sus certificados de deuda. Esto era totalmente erróneo. Lo cierto es que se le llamó indigno de confianza porque había exigido precios excesivamente altos por el grano y otros productos que había vendido a la gente. Ahora podemos entender por qué la gente no apoyaría al mayordomo si su señor lo destituyó. Si no fuera así, tendríamos que asumir que el propio hombre rico quería ser indigno de confianza. Pero la parábola no dice nada al respecto. Y si tomamos las frases que siguen, las que Weinel omitió arbitrariamente, descubriremos que no tenemos por qué pensar que el hombre rico fuera alguien que le pidiera a su mayordomo que engañara a la gente. El mayordomo creía que serviría bien a su señor consiguiendo los mejores precios posibles. Sin embargo, a pesar de ello, fue acusado de no haber actuado en beneficio de su señor. Abordemos la parábola a la luz de lo anterior para tener una visión clara. Se decía del mayordomo que había malgastado la propiedad de su señor. Sabía que la gente no lo apoyaría por su forma de proceder pidiendo precios altos. Así que pensó, ¿qué debo hacer? Mi amo me pide cuentas y me despedirá de mi cargo. Los demás, se dijo, no me aceptarán en sus casas. Entonces, ¿qué hizo? Compensó algunas de las cosas que había hecho mal anteriormente, como mayordomo poco confiable. Perdonó un poco a la gente, es decir, ahora pidió precios más humanos. Dejó ir parte del dinero que había exigido injustamente para su señor. Si consideramos la parábola así, podemos comparar al hombre rico con el regente divino del mundo y al mayordomo con alguien designado para gobernar al mundo antiguo a instancias del regente divino, cuando la vida estaba regulada por leyes. Podemos entonces decir también que debía rendirse cuentas sobre cómo se habían gestionado los asuntos. Se descubrió que el mayordomo se había vuelto poco fiable. Lo mismo puede decirse de la ley. Originalmente había sido buena, pero gradualmente se había vuelto injusta. Se establecieron distinciones de clase y derechos que ya no podían defenderse. Así, alguien que había dicho
que ni el punto de una i ni otra cosa debía ser violada en esta ley, ahora tenía que exigir cuentas a los fariseos y escribas que la administraban. La parábola trataba sobre los fariseos. Ellos eran los mayordomos poco fiables, administradores de la ley. Ellos eran quienes no debían imaginar que si no eran aceptados por quien consideraban su Dios, serían bienvenidos en las chozas de quienes estaban sujetos a la ley. Ahora también podemos ver por qué no hay necesidad de hacer que el hombre rico de la parábola sea indigno de confianza. De hecho, elogió al mayordomo por haber rebajado los precios. Si un hombre rico quiere estafar a la gente, seguramente no va a elogiar a quien devuelve parte del dinero cuando los precios han sido demasiado altos. El mayordomo pensó servir a su señor y se volvió injusto con los demás. De la misma manera, quienes debían cumplir la ley creyeron servir a su señor y se volvieron injustos con los demás. Esto cambió en el momento en que Cristo vino. También vemos que quienes manejaban esas leyes necesitaban restaurar cualquier error que hubieran cometido en el proceso. La ley se había vuelto injusta. Ahora, cuando se exigía el amor de todos, quienes querían ganar las chozas, es decir, las almas de la gente, debían poner la ley justa en lugar de una ley que en áreas específicas se había vuelto injusta. Tenían que cancelar algo donde las cosas se habían vuelto injustas. En el Evangelio, por lo tanto, los antiguos escribas y fariseos se dividen entre aquellos que, en una ortodoxia rígida, continúan llamándose hijos de Dios. Son aquellos a quienes Cristo Jesús condena, diciendo que no quiere tener nada que ver con ellos. Son aquellos de quienes dice que continúan estando muy alejados de Él, quienes dicen, servimos a Dios que nos ha dado las leyes. Eran los hijos de la luz porque se aferraban a la ley, que era un término técnico para los siervos de Dios que luego fueron comparados con el mayordomo infiel. Los otros que vivían entre la gente, que tenían que involucrarse con las inclinaciones humanas, eran los hijos del mundo. No insistían en la letra de la ley, dejaban a la gente libre porque ya no se podían hacer las cosas de manera injusta. Son personas que antes eran injustas, pero al tener que estar en estrecho contacto con la vida, se vieron obligados a cambiar. Debido a esto, los hijos del mundo eran más sabios que los hijos de la luz. La parábola se refiere a la forma en que se gobierna el mundo. Lo que antes era bueno puede convertirse en tormento y algo más debe ocupar su lugar. Entonces, ¿cuál es la situación con respecto a la ley y la honestidad de quienes la administran? ¿Dónde están las personas que ya no se basan en la antigua ley? ¿Y quiénes tienen motivos para temer no ser bienvenidos en las casas de otros por haber sido injustos? La parábola ahora se comprende fácilmente, pues hemos dado la antigua interpretación esotérica de la que surgió originalmente. No se debe interpretar la parábola de una manera materialista o teológica, sino con mucha simplicidad. Estas parábolas existen para mostrar
la profunda trascendencia de la gran misión de la humanidad. La otra parábola es la del hijo pródigo. Ya la conocen. También presenta dificultades para algunos. Sería ir demasiado lejos leerla completa. Ya saben de qué se trata. Un padre tenía 2 hijos, uno pidió su herencia para poder salir al mundo, el otro se quedó en casa, fue un buen muchacho y ayudó a administrar los asuntos de su padre. El que salió al mundo lo perdió todo, se empobreció y terminó en la mayor miseria y necesidad. Al llegar a casa, su padre lo recibió con mucho cariño. Al oír esto, el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le pidió que entrara, pero él le dijo: mira, te he servido durante tantos años, pero nunca me has dado un carnero para pasar un rato agradable con mis amigos. Pero ahora que este hijo tuyo ha venido, después de haber malgastado su herencia con muchachas malas, le has matado un ternero cebado. Sin embargo, le dijo: hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero deberías estar feliz y contento, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Imaginen ahora que alguien participa en la parábola del hijo pródigo hoy, sin que esté cubierta por el polvo de milenios de venerable tradición. ¿No crean que también hoy en día hay quienes consideran extremadamente injusto que el padre reciba a su hijo fugitivo con los brazos abiertos, poniendo en desventaja a su otro hijo? No piensen que la gente va a decir otra cosa, y lo dicen. Hay quienes no veneran la Biblia como lo hacen los fieles. Para algunos, la Biblia es un libro común y corriente, conocido en todo el mundo. Unas pocas líneas de alguien que lo ve así, un libro pensador completamente burgués, les mostrarán el título. El libro se titula Tinieblas y dice: nuestras simpatías están enteramente con el hijo mayor. La forma en que el padre trata a su hijo menor es extremadamente injusta con el hijo mayor, y así sucesivamente. Esto no es inspirado, pero mucha gente pensaría lo mismo si la parábola se escribiera hoy. Sin embargo, consideren que hay algo detrás de estas cosas. Consideren que podemos comprender toda la naturaleza de estas cosas a partir de lo que se esconde tras ellas. Vemos, por lo tanto, que solo tenemos que darles un significado más profundo. La más importante de estas parábolas también puede encontrarse en una especie de canon de los misterios, adoptando diferentes formas según las distintas naciones. Permítanme contarles una del canon hebreo y luego puedes hacer la comparación. Un rey tuvo que aceptar el hecho de que su hijo lo dejó y se fue. Envió al tutor que tenía poder sobre su hijo para que lo trajera a casa. El tutor ablandó el corazón del hijo, pero el hijo dijo: ¿cómo voy a enfrentar a mi padre otra vez? Y su padre envió un mensaje: seguramente es a mí, tu padre, a quien te enfrentarás. Y así sucesivamente. Pero también dice algo más, y es: esto también le sucedió al pueblo de Israel, que se había vuelto pecador y se había alejado de su padre, el regente del mundo. Habían perdido la fe. La historia continúa. El rey envió mensajeros tras su hijo. El hijo dijo, sin embargo:
¿Cómo puedo enfrentarme a mi padre? Su padre respondió, seguramente es a tu padre a quien te encontrarás cara a cara. La parábola no es la misma que la del Evangelio, pero surgió siglos antes de la era cristiana, presentando claras similitudes y se ha conservado en la tradición hebrea. La diferencia radica simplemente en que se ofrece una explicación más profunda. Se explica claramente que la historia se refiere a la nación que necesita regresar al Padre. Jesús simplemente presentó las imágenes en las parábolas, interpretándolas únicamente para los discípulos. La parábola judía se relaciona con la nación, una sola nación unida por lazos de sangre. La parábola cristiana se relaciona con la evolución de toda la humanidad. Recordemos ahora cómo las almas descendieron de la custodia del Espíritu Divino en la antigua época lemuriana. Cómo el alma entró en el ser humano y cómo solo gracias a eso éste se convirtió en una persona individual. Observemos cómo el alma se volvió cada vez más individual. Recordemos que los animales aún hoy tienen almas grupales, no individuales, sino un alma grupal en el plano astral. Si retrocedemos en la evolución de la raza humana, descubrimos que los humanos también tuvieron almas grupales en el pasado, estando más cerca del Espíritu Divino que hoy. En aquel entonces, los seres humanos aún no habían descendido ni entrado en cuerpos. Provocaron lo que el Dios en ellos produjo. Una vez que entraron en cuerpos humanos, se volvieron cada vez más individuales, dueños de sí mismos en la morada de un cuerpo humano. Otros permanecieron en el nivel original y en otras etapas tempranas. Debido a esto, tenemos diferentes tipos de seres humanos, uno junto al otro. Tenemos personas que hoy en día aún poseen un alma casi genérica. No podemos percibir impulsos individuales en ellos y actúan menos por iniciativa propia y más de forma genérica. El Dios infundió el alma grupal. Así continuó hasta que evolucionó el ser humano independiente que busca el camino de regreso a su Dios. El proceso de evolución fue tal, por lo tanto, que originalmente el ser humano era un alma grupal al cuidado del Espíritu Divino. Al observar a un individuo hoy y la evolución humana, podemos decir, el hombre primitivo aún permanece con su padre, no ha abandonado la morada de su padre. El otro, sin embargo, ha salido al mundo, ha pedido su herencia para desarrollarse libremente. Llega un momento en que el ser humano en desarrollo se siente aislado, privado de bienes espirituales. Entonces busca encontrar el camino de regreso a Dios. Ese es el proceso de evolución.
el descenso de lo divino a la materia y luego el ascenso regresando a la casa de su Padre. Si encontramos el camino de regreso con nuestros propios recursos, regresamos habiendo sido empobrecidos, hambrientos de bienes espirituales. Sin embargo, regresamos como individuos independientes, y cuanto más avanzamos en el espíritu, más regresamos a casa. Los candidatos sentían que regresaban a la casa de su Padre Divino. Lo que decían provenía del alma grupal. Nos resultará claro si lo consideramos en su sentido oculto. No es fácil estudiar el organismo humano esotéricamente. Hoy en día las personas tienen un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral y el yo mismo. Todos estos cuerpos no existen por sí mismos. Aún no son entidades independientes. Disculpen la comparación, que no es muy atractiva, pero así se verá todo con mayor claridad. Espíritus más o menos ajenos por naturaleza están presentes en todos estos cuerpos como gusanos en un queso. Entran y salen. Las influencias a las que están sujetos los seres humanos provienen del exterior y de espíritus muy diferentes. Los espíritus que entran y salen del cuerpo físico se llaman fantasmas. Por ello, el ser humano pierde su libertad. Los espíritus presentes en el cuerpo etérico se llaman espectros. Y los espíritus presentes en el cuerpo astral se llaman demonios. Como saben, quienes no eran supersticiosos, pero sí conocían algo de estas cosas, estaban familiarizados con ellas. Y las entidades que tienen que ver con el yo se llaman fantasmas. ¿Cómo se individualiza el ser humano? Purificándose. Su purificación más poderosa se produce al convertirse en compañero del mundo espiritual. Luego trabaja en su cuerpo astral para liberarlo de demonios. Al trabajar en su cuerpo etérico se libera de espectros. Al trabajar en el cuerpo físico se deshace de sus fantasmas. Una vez hecho esto, regresa al reino puro y divino. Habrá ganado algo en el proceso. Antes no era libre, pero ahora liberado, regresa a la casa de su padre como un hombre libre. Esto les facilitará la comprensión de los relatos sobre la expulsión de demonios por parte de Jesús. En la parábola del hijo pródigo, debes pensar en toda la evolución humana. Los espíritus se alegrarán con el regreso del alma, pues no habrá permanecido como cuando se fue. El individuo ha cambiado, se ha liberado. Esto deleita a sus compañeros. No debemos ver la esfera a la que se refiere la parábola como algo insignificante. Debemos verla como el gran cuadro cósmico. Profundizarás aún más si recuerdas que todo es al revés en el plano astral. Como te dije, recuerda que dije que incluso las cifras deben leerse al revés en el mundo astral, en sus imágenes especulares.
Así que si llegamos a la cifra 64, deberíamos leer 46, no 64. Cuando tus pasiones te abandonan, te parece que son todo tipo de espíritus que se precipitan hacia ti. Si quieres crear una parábola con un núcleo profundo y ético para los mundos más sublimes, utilizas numerosas imágenes que aparecen al revés en el mundo físico. Esto muestra la razón más profunda por la que algunas parábolas éticas en el mundo espiritual a veces resultan ofensivas en el mundo físico. Hay que pensar en muchas cosas en las parábolas. Estas te llevan a través de tus sentimientos al mundo espiritual. Y ese es también el tono, el estado de ánimo que se percibe en tales parábolas. Y de hecho es característico de ellas que ofendan en su forma física. Otra parábola que quisiera mencionar brevemente es la de las vírgenes prudentes y las insensatas. Esto también nos hace pensar. Recordemos, esto está en Mateo capítulo 25. El reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las vírgenes insensatas llevaban sus lámparas, pero no aceite. Las vírgenes prudentes llevaban aceite en sus vasijas, así como en sus lámparas. El novio se retrasó y a todas les entró sueño y se durmieron. A medianoche, sin embargo, se oyeron voces: miren, viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las insensatas dijeron entonces a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes prudentes respondieron: no, porque entonces nosotras y vosotras no tendremos suficiente. Vayan a los mercaderes y compren un poco para ustedes. Sin embargo, mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban listas entraron con él para la boda y la puerta se cerró. Finalmente vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velad y esperad, pues no sabréis ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Aquí se da una indicación de que la parábola tiene algo que ver con la futura venida de Cristo. Aclaremos algo. Aclaremos esto. Podemos hacerlo si consideramos de nuevo las partes del ser humano. Si trabajo en mi cuerpo astral, surge el Espíritu Santo en términos cristianos. Si el yo trabaja en el cuerpo etérico, surge Buddhi o Cristo, el Logos. En su obra Teosofía, Rudolf Steiner al Espíritu Santo decía que se le llama ser espiritual, y a Cristo, el Logos, se le llama Buddhi o espíritu vital. Observamos a las personas hoy y vemos la forma en que viven ahora que han desarrollado el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Si el yo trabaja en el cuerpo astral, el Espíritu Santo, el ser espiritual, Manas, se desarrolla a partir del cuerpo astral. Y debido a que el yo ya ha realizado algún trabajo en el cuerpo astral, las personas también tienen algo de Manas, algo de Espíritu Santo. Este Manas actúa en el ser humano
en el derramamiento del Espíritu Santo. Llegará un momento en que la humanidad entrará en la sexta de las razas raíz. Manas se habrá desarrollado entonces en aquellos que realmente han hecho algo por su desarrollo. Habrán desarrollado manas. Estarán listos para recibir Buddhi, el Cristo, la sexta parte básica. En la sexta raza, los seres humanos desarrollarán a Cristo. Y esa será la mayoría de la gente. Nos acercamos a ese momento. Oh, sí. Será el momento en que Cristo Jesús vendrá. En ese momento los seres humanos recibirán el poder de trasladarse al lugar donde podrán recibir a Cristo en una nueva forma, como un fruto. El lugar donde Cristo depositó la semilla, por así decirlo, como una semilla de mostaza que crecerá en el alma. El Cristo será visible para ellos, es decir, para aquellos que han desarrollado el ojo crístico interior. Una parábola, un símbolo, se utiliza para describir el desarrollo interno de los seres humanos. Así como el ser humano físico surge mediante la unión de los principios masculino y femenino, la idea es que las demás partes del ser humano también fueron inseminadas, que las diferentes partes fueron inseminadas de una manera particular. Esto ocurrió durante el período de Saturno. Luego se desarrolló el cuerpo etérico y luego el cuerpo astral. La llegada de estos nuevos aspectos del desarrollo se consideraba como una inseminación. Este ejemplo también puede mostrar cuán profundamente deben tomarse las palabras de la Biblia. No en vano dice la Biblia: y Adán conoció a su mujer, al referirse a una inseminación, pues en el fondo de todo reside la idea de la inseminación desde el espíritu. Conocer, adquirir conocimiento, es ser inseminado por el ser divino. Conócete a ti mismo significa déjate inseminar por el ser divino que está presente en todo el mundo. Algo similar a esto subyace en la parábola de las vírgenes insensatas y prudentes del esoterismo cristiano. La imagen de la inseminación es la lámpara a la que se le ha dado aceite. Así pues, cada una de estas partes del ser humano se ve como una virgen aún no inseminada, y los cuerpos inseminados del ser humano son las vírgenes que han vertido aceite en sus lámparas. La parte no desarrollada de la humanidad permanece donde está, sin aceite en su lámpara, y no eleva sus cuerpos al nivel Buddhi. La parte desarrollada ha permitido que el espíritu influya en sus cuerpos, vertiendo aceite en la lámpara, por así decirlo. Los demás no han vertido aceite en su lámpara. No han desarrollado sus 5 cuerpos. Los demás sí los desarrollaron, preparándose para el momento crucial de la venida de Cristo. El momento de la venida de Cristo llega entonces. Algunos habrán vertido aceite en sus lámparas. Sus almas estarán iluminadas y listas para recibir a Cristo.
Otros que han permanecido en la oscuridad interior verán que otros se han desarrollado y buscarán la sabiduría de ellos. Tendrán que ir a los mercaderes a buscar su aceite, pero será demasiado tarde. ¿Y qué les dirá Cristo a las vírgenes prudentes? Las conozco. ¿Y qué les dirá a las vírgenes insensatas? No las conozco. Aplicada a la inseminación, la parábola significa: Él vendrá a inseminar la sexta parte fundamental y entrará en ella. Adán conoció a su mujer y ella concibió. Y entonces el novio dice a las vírgenes insensatas: no os conozco. Tales palabras, tomadas de la profundidad de las sagradas escrituras, siempre serán ciertas. Si procediéramos de esta manera, descubriríamos que la Biblia contiene letra por letra la ciencia del espíritu y que podemos aprender las verdades de esa ciencia estudiándola. No necesitamos otro libro. Cualquiera que diga que la Biblia contradice la ciencia del espíritu, no la conoce. Y no importa si son teólogos que se consideran de muy alto nivel. La vida en el espíritu debe reencontrarse en este antiguo documento. Ahora, algunos comentarios sobre lo que mencioné en mis conferencias públicas sobre el Apocalipsis. Saben que el Sol una vez se separó de la Tierra y que se unirá de nuevo con ella en un futuro lejano. La cualidad que permite a los seres humanos volverse tan espirituales que pueden reunirse con el Sol, en términos ocultos, inteligencia solar, este buen espíritu en el Sol tiene un adversario, el demonio solar. Ambos no solo actúan en el Sol, sino que también envían sus influencias a la Tierra. Los poderes del buen espíritu solar penetran en las plantas, los animales y los seres humanos. Generan vida en la Tierra. El principio adversario del demonio solar, el poder que se opone a la unión de la Tierra y el Sol, actúa en los poderes malignos del hombre. Símbolos ocultos de esto han existido a través de los siglos. Un signo de 7 esquinas simboliza el buen espíritu solar. Las 7 esquinas simbolizan los 7 planetas. El pentagrama simboliza al ser humano. En ocultismo, las estrellas se dibujan en la figura heptagrama en forma de 7 ojos. Unen todo al mismo tiempo. También tenemos los días de la semana, si seguimos esta línea, que les mostraré en la imagen en el video. En el pasado distante, el tiempo aún no podía ser medido por métodos externos basados en la forma en que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Los primeros ocultistas pensaron en regentes especiales para la órbita del Sol. Y estaban en lo cierto en su pensamiento. Todo el sistema estaba orbitando. Y el tiempo fue determinado en relación con los 12 signos del zodíaco: Capricornio, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, etc. Como sabes, un ciclo en la evolución de un sistema cósmico se llama Manvantara. Y esto siempre es seguido por un pralaya, un estado de descanso. Se alternan como el día y la noche.
con la noche y el día de 12 horas de duración. Esas 12 horas corresponden a los vastos periodos de tiempo en el día cósmico, que fueron regulados por los antiguos gobernantes de la circulación del zodíaco. Necesitaría dibujar 24 maestros de rotaciones alrededor de este signo. Si tuviera que dibujarlo para ti, tendrías el heptágono aquí. Nuevamente muestro la figura. Luego los 7 ojos para las 7 estrellas y los 24 gobernantes antiguos. 12 para la noche y 12 para el día. El espíritu bueno del sol también se llama el cordero. Ya hemos mencionado el pentagrama como símbolo del ser humano. Un mago negro lo usa con los 2 cuernos apuntando hacia arriba y el pico hacia abajo. Al completar este desarrollo, el bueno habrá desarrollado 7 cuernos. Este es el signo del espíritu crístico. Habiendo obtenido esta visión oculta, lean el pasaje donde Juan recibe el libro sellado con 7 sellos. Leámoslo como se da en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y al instante estuve en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Y alrededor del trono había 24 asientos. Y sobre los asientos vi a 24 ancianos sentados. Se los he presentado en las 24 horas del día, la noche y el día cósmicos. Y luego pasando al capítulo 5, y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este signo oculto constituye el contexto de la escritura de Juan sobre los secretos de la existencia cósmica en su Apocalipsis. Es necesario conocerlos para comprender la profundidad de esta obra y lo que significa cuando se habla del adversario del Cordero como la bestia de 2 cuernos. El símbolo del demonio solar se dibuja así como se los estoy mostrando en pantalla. El libro del Apocalipsis está íntegramente escrito en forma oculta y expresado en palabras. Uno de sus secretos también reside en el número de la bestia, el 666, también el número de un hombre. Según la enseñanza oculta aramea, la cifra debería leerse así: 400, 200, 660. Estas 4 cifras están representadas por las letras hebreas Tav, Resh, Bod y Samej. La escritura hebrea se lee de derecha a izquierda, como lo ven en pantalla. Estas letras simbolizan los 4 principios que endurecen por completo al hombre, a menos que sea capaz de transformarlos. Les repito esto porque no lo dije yo en mi anterior video sobre el 666. Estas 4 letras simbolizan los 4 principios que endurecen por completo
al hombre, lo materializan, lo ponen denso. Por eso son 4 letras, ¿ya? Samech, Bod, Resh, Tav. Las 4, que corresponden a los 4 principios. Samech representa el principio del cuerpo físico. La Bod, el del cuerpo etérico. Resh, el del cuerpo astral. Y Tav, el yo inferior, que no se ha desarrollado en el yo superior. La palabra completa se lee Zorat, que es el nombre oculto del demonio solar, el adversario del Cordero. Este es el secreto que en la teología más reciente se ha convertido en, significa Nerón. No se me ocurre nada más fantasioso. El inventor de esta historia de Nerón es considerado uno de los grandes pensadores teológicos. Se han escrito ingentes volúmenes sobre el tema. Por ello, la gente malinterpreta el significado de estos símbolos. Obras como el Apocalipsis solo pueden ser comprendidas por alguien capaz de leer la escritura oculta. El significado profético de tales señales y símbolos también puede hacerles comprender que el movimiento de la ciencia espiritual tiene una misión importante. Al elegir los 7 sellos del Apocalipsis para el auditorio de Múnich, también damos una indicación externa del rumbo que queremos tomar. El principio espiritual debe volver a aparecer ante nosotros también en el mundo exterior. Con esto pongo fin a la conferencia. Terminó ya la lectura y puedo decir que, claro, hace ya más de un siglo, yo creo que efectivamente ese principio espiritual ha vuelto a aparecer. No en muchos, en una minoría, pero ha aparecido con fuerza. Aquellos que hemos adoptado la antroposofía, esta ciencia espiritual, de alguna forma, ya sea consciente o inconscientemente, quizás no conociendo, no siendo parte de un culto, de un grupo, de una comunidad de antropósofos, sino que como una forma de vida. Y espero que les sirva un montón esta conferencia. Yo creo que disipa muchas dudas y pone los puntos sobre las IES donde corresponde, donde deben ir, y en aquello que nosotros debemos aprender y al mismo tiempo aprender para continuar en este camino evolutivo y pasar a la 6ª edad. Adiós amigos, bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Hijo unigénito de Dios, Yod-He-Vod.